lo ideal es que sean datos precisos, y bueno, las asociaciones como el SEM trabajan intensamente en ayudar, en gestionar, en apoyar al paciente, una labor incansable de 22 años que ya llevan, así que en el mes del cumpleaños, para mí es un honor compartir este momento con ustedes. La idea es, en los próximos minutos, a desarrollar. Se trata de los síntomas crónicos de la esclerosis múltiple. ¿Se ve bien? Sí. Sí, se ve muy bien, doctora. Bueno, porque yo ya no los veo a ustedes. Y vamos a hablar del tratamiento sintomático. Ya pasaron 152 años desde la primera descripción de la enfermedad, tal y como la conocemos actualmente, con muchos más detalles, por supuesto, cuando en 1868 Charcot, que es conocido como el padre de la neurología, describe por primera vez la tríada sintomática de ataxia, disartria y temblor. Después ya vamos a ver de qué se trata eso. Pero años antes ya había habido descripciones por parte de Cruveilhier y Carswell sobre algunas características de la enfermedad. Los primeros relatos que uno, revisando un poco la historia, puede encontrar, datan de la era de los vikingos, donde se describe en las sagas vikingas casos de personas, de Ala, una vikinga que empezó a tener trastornos que aparecían, luego mejoraban con el tiempo. Uno, en la lectura de estos relatos, puede encontrar probables diagnósticos de esclerosis múltiple. Y otro caso que sería el más claro reportado, es el de Litvina de Holanda en 1300, que era una joven que patinaba en la nieve y empezó a tener caídas frecuentes, luego fue progresando. Son relatos históricos que ya nos van hablando de que esta enfermedad existe muchísimo antes de que estos 152 años, donde Charcot logra describirla como una entidad clínica, como una enfermedad diferente. Han pasado muchos años ya de este camino recorrido y de la aparición del primer tratamiento que fue capaz de modificar la evolución de la enfermedad en el año 1993. Nosotros hablamos de una época histórica en cuanto a los tratamientos de fondo. No van a mejorar los síntomas, pero sí disminuir el número de recaídas, disminuir la severidad de las mismas y por lo tanto la secuela. Tenemos este periodo histórico donde abarcaría desde la aparición del primer tratamiento que demostró eficacia hasta el 2004. Después tenemos la época moderna, donde ya aparecen nuevos fármacos, y la época actual, donde ha habido realmente una explosión, una cantidad inmensa de nuevas opciones terapéuticas, y esto genera mucho entusiasmo. Ustedes ven que la aparición del primer tratamiento oral en el 2010 fue seguida de muchos otros tratamientos, recientemente también aprobados para formas progresivas de la enfermedad, donde no teníamos mucho por hacer hasta hace poco tiempo. En cuanto a tratamientos medicamentosos para los síntomas de esclerosis múltiple, hay pocos que han sido probados puntualmente en dichos síntomas, pero usamos una gran cantidad de fármacos fuera de prospecto. ¿Esto qué significa? Que, ¿sí, se escucha bien? Sí. Digo, bueno. En esta diapositiva, ustedes conocen que la neurona tiene una prolongación, que es el axón, y para que una información sea el tipo de información que sea, llegue adecuadamente al órgano efector, debe transcurrir por ese axón, que actuaría como un cable aislado por una grasita blanca que se llama mielina,
Y en la esclerosis múltiple hay un ataque de esa mielina por parte de nuestro propio sistema inmunológico, que es el encargado de defendernos contra agentes extraños, pero alguna disfunción hace que en algún momento este sistema inmune desconozca lo propio, lo ataque como extraño y el axón, o sea, el alambre de cobre, si lo analogamos con un cable, queda expuesto. Entonces, esta conducción eficaz, rápida y saltatoria que se daría si la mielina está protegiendo adecuadamente a ese axón, deja de cumplir dicha función y hay como una interferencia en la información y ahí es donde aparecen los síntomas que según qué fibras fueron las afectadas, qué mielina de qué zona fue la afectada, vamos a tener un síntoma motor, sensitivo, visual, cerebeloso. Bueno, en esta diapositiva vemos cómo se comporta habitualmente la enfermedad. Sabemos que el 80% se manifiesta en una forma de recaídas y remisiones, o sea, en pleno estado de bienestar, aparece un síntoma, se instala en el término de 24, 48 horas, permanece un periodo variable de tiempo, para luego mejorar hasta el próximo evento, que el tiempo intermedio es variable, puede ser desde 1 año, 2 años, 3 años. ¿Qué pasa? Si nosotros dejamos a la enfermedad librada a su evolución natural, estas recaídas o brotes van siendo cada vez más frecuentes, cada vez más intensos, se va produciendo una destrucción de la mielina que ya no es reparada y se van sumando los síntomas. Acá tenemos los distintos estadios de la enfermedad. El fin de semana pasado fue el congreso más importante de esclerosis múltiple que se hace anualmente en el mundo, y en la plenaria de inicio del congreso, la doctora Tremblay planteó la importancia de todo este periodo, qué pasa antes del desarrollo del primer síntoma de la enfermedad. Estamos hablando de pródromo. Pródromos serían los síntomas que aparecen antes de que la enfermedad se manifieste. Y estamos empezando a identificar que muchos años, 5 o 10 años antes del primer brote clínico, de la primera manifestación clínica de la enfermedad, los pacientes refieren síntomas como depresión, dolor de cabeza, trastornos urinarios, cambios del humor, y se vio que hubo más consultas y más hospitalizaciones en el grupo de personas que luego desarrolló una esclerosis múltiple. O sea, como que algo ya venía avisando que las cosas no estaban funcionando bien. O sea, que cuando llegamos al momento en el cual la enfermedad se manifiesta clínicamente, ya hubo un largo tiempo previo donde venían ocurriendo algunas indicios de la enfermedad. En eso se está haciendo foco actualmente. Un síntoma es una manifestación que nos está avisando que algo no funciona bien. En el caso de la esclerosis múltiple, los síntomas son variables, son impredecibles. No hay dos personas que tengan los mismos síntomas y aún en una misma persona, dicho síntoma puede aparecer en distintos momentos de la enfermedad. A veces son pocos, a veces son muchos. Se da superposición, potenciación de los mismos. Los síntomas pueden ser visibles o invisibles, y justamente el Día de la Esclerosis Múltiple del 2019 hizo foco en los síntomas invisibles, son aquellos que el paciente siente y que el resto no lo ve, no lo entiende, lleva a veces a conflictos familiares, por ejemplo, alguien que tiene fatiga, que no puede hacer determinadas actividades, tildado en la familia de vago, y en realidad es un síntoma, si no el más importante, uno de los más importantes en esta enfermedad.
A medida que la enfermedad va avanzando, si esto fue cambiando ahora porque tenemos drogas que realmente impactan y mejoran la evolución, pero esos síntomas van aumentando en el número, en su variación, y como dijimos antes, se van superponiendo. Pueden ser de aparición aguda o crónica. Los que vamos a abordar hoy van a ser los crónicos. Y hay una clasificación que los divide en primarios, que son los que provienen directamente de la lesión de la mielina, de lo que quedó como mal reparado o semi reparado de la secuela, por un efecto directo de la enfermedad. Los síntomas secundarios a dichas secuelas, por ejemplo, si alguien quedó con un problema de vejiga, bueno, vamos a tener mayor probabilidad de infecciones urinarias, o también, por ejemplo, si quedamos inmovilizados, mayor riesgo de tener lesiones en la piel por roce. Y los síntomas terciarios son aquellos que terminan impactando a nivel de la interacción social del individuo, de su vida familiar, o sea, son como las consecuencias colaterales de presentar toda esta sintomatología. La esclerosis múltiple es la enfermedad más sintomática que existe. Más sintomática, hay más de 100 síntomas asociados a la esclerosis múltiple. Acá puse solo algunos, pero fíjense ustedes que según el lugar del sistema nervioso que se afecte, habíamos dicho vamos a tener diferentes síntomas, y a la vez dentro de cada globito tenemos, por ejemplo, en dificultades motoras, hay dificultades en la marcha, pérdida de fuerza, también tenemos espasticidad, espasmos musculares, alteraciones visuales, sensitivas, todo una cantidad inmensa de síntomas. No hay dos personas que tengan los mismos síntomas, y como dijimos, estos síntomas pueden acompañar a lo largo del curso de la enfermedad. Lo importante es que todos tienen tratamiento y hay una posibilidad de un manejo terapéutico, no solo con medicamentos, porque lo más importante acá son algunas otras medidas que no van a depender de medicamentos. No está bueno poner toda la expectativa en el fármaco milagroso que me va a quitar todos mis síntomas. Entonces, en los próximos minutos vamos a hablar fundamentalmente de algunos de ellos. Los síntomas más frecuentes de inicio, yo acá simplemente vamos a pasar rápido estas slides. Cómo empieza la enfermedad, generalmente con síntomas visuales, sensitivos, que pueden tomar la forma de hormigueos, pérdida de la sensibilidad, o alteración o distorsión de los estímulos sensitivos. Síntomas más frecuentes de inicio también motores o cerebelosos. Los síntomas crónicos ya incluyen aquellos que nos van a acompañar durante todo el transcurso de la enfermedad. Acá simplemente los vamos a enumerar: la fatiga, la termosensibilidad, los síntomas visuales que pueden ser visión doble, visión con movimiento, visión borrosa, fenómeno de Uthoff, que lo vamos a explicar en un ratito, y alteración del brillo y los colores en la visión y del contraste. También las alteraciones sensitivas, que son muy molestas: dolor, prurito, pérdida de fuerzas, espasticidad, sacudidas mioclónicas, signo de Lhermitte, síntomas urinarios, bueno, toda esta gran variabilidad de síntomas que aparecen en la enfermedad más sintomática que hay. Yo acá de estos síntomas quiero referirme especialmente a dos de ellos, y considero que son los grandes amplificadores, y que si logramos detectarlos, conocerlos y manejarlos, vamos no solo a mejorar estos dos síntomas, sino el impacto que tienen sobre el resto
de los problemas que se van presentando en la enfermedad. Uno de ellos es la fatiga y otro la termosensibilidad o sensibilidad al calor. La fatiga está descrita como una pérdida de energía física, mental, que interfiere con las actividades usuales y deseadas. En un estudio reciente de más de 25.000 personas con esclerosis múltiple, 81% presenta fatiga en algún momento de la evolución. Esta fatiga es uno de los síntomas más comunes y paradójicamente se nota más cuando no hay tanta discapacidad de otra índole, pero es igual de discapacitante porque afecta no solo la esfera física, sino también la esfera intelectual. Puede ser de aparición aguda o puede ser de manifestación crónica. Y primaria, o sea, por el mecanismo en sí de la enfermedad, o secundaria. Las causas secundarias de fatiga son la depresión, el estrés, el dolor, el aumento de la temperatura corporal, el exceso de actividades, la falta de ejercicio o de estado físico, y también las comorbilidades, enfermedades clínicas, porque no estamos exentos de tener otro tipo de enfermedades como una hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, anemia. Los trastornos del sueño también pueden agravar la fatiga. Alguien que no pudo dormir bien va a estar más cansado durante el día. Y algunos medicamentos que se usan para tratar otros síntomas empeoran la fatiga. Para esto existen estrategias más allá de medicamentos que consisten en, primero, reconocer el síntoma y después hacer un plan de redistribución de los horarios. Si sabemos que nos levantamos con buena energía y después de mediodía, media mañana empezamos a estar más cansados, bueno, todo lo que requiera desplazamiento o mayor gasto energético, tratar de ubicarlo a la mañana, cortar el día en dos, dormir una buena siesta reparadora, o sea, hacer descansos, hacer ejercicios aeróbicos, porque si bien la actividad física puede cansar, cuando uno adquiere un buen estado físico, está demostrado que eso mejora la tolerancia a la fatiga. También modificar los factores ambientales dentro de lo posible, ¿no? Tratar de estar en ambientes ventilados, que no tengan mucho calor, porque esto interactúa estrechamente con el calor y la sensibilidad térmica. Y bueno, y hay cambios de hábitos, como dejar de fumar, bajar de peso, tomar siestas frecuentes, bebidas frías, hacer relajación. Son todas medidas que van a ayudar mucho más a veces que cualquier medicamento que pueda ser indicado por el neurólogo. En cuanto a fármacos para tratar la fatiga, sí hay, esto, bueno, no me quiero meter mucho en este tema porque ustedes cada uno tendrá su neurólogo tratante y esto es muy importante que lo defina el neurólogo tratante, que es el que conoce bien en detalle el caso puntual de cada uno, pero sí hay medicamentos. Interesantemente la cafeína, hay varios trabajos que demostraron que mejora la fatiga. De todos modos, sepamos que la cafeína puede dar taquicardia, puede dar estrés, puede dar irritabilidad, entonces, pero bueno, es una buena estrategia. La termosensibilidad es un síntoma que debe ser de los más antiguos que se conocen, que tienen impacto en la esclerosis múltiple, pero está muy poco estudiado desde el punto de vista científico. O sea, todos sabemos que existe este fenómeno de termosensibilidad, pero hay muy pocos trabajos al respecto. El primero que lo describió en 1890 fue Uthoff,
cuando notaba que las personas con esclerosis múltiple, muchas personas con esclerosis múltiple, al hacer ejercicio, actividad física intensa, comenzaban a ver nublado, borroso o directamente perdían la visión. Ese fenómeno se llama fenómeno de Uthoff, no es una neuritis óptica, que es el síntoma uno de los síntomas de presentaciones ante un brote. Simplemente cuando el sistema nervioso central está sometido a condiciones de calor, tanto en personas que no tienen esclerosis múltiple como en personas que sí tienen, se produce un enlentecimiento, o sea, las condiciones óptimas para que el impulso eléctrico que va a través de los axones sea eficiente, son el frío seco. Entonces, el calor nos afecta a todos, pero en las personas con esclerosis múltiple se enlentece muchísimo la transmisión, entonces un día caluroso, húmedo, con baja presión atmosférica, puede hacer que síntomas que habían desaparecido, supongamos un hormigueo o una alteración visual, reaparezcan. Se da en el 70% de las personas que tienen esclerosis múltiple, más frecuentemente en las formas a recaídas, íntimamente vinculado a la fatiga, como dijimos recién, y tiene un gran impacto en las actividades de la vida cotidiana. También, al igual que la fatiga, afecta a la memoria y afecta a la concentración y a otras funciones superiores, funciones cognitivas. Es un limitante para la actividad física porque todos sabemos que hacer actividad física aumenta la temperatura corporal. Y hay personas que son tan sensibles al calor que 1/10 de grado de aumento en la temperatura corporal ya les impide seguir realizando esa actividad, porque por este efecto amplificador, magnificador o empeorador del resto de los síntomas, el paciente va a empeorar su espasticidad, va a empeorar su temblor, va a empeorar su debilidad, va a empeorar su síntoma sensitivo, su síntoma visual. Entonces, es muy importante a tener en cuenta porque la actividad física, por otro lado, es recomendada y es importante sostenerla. Entonces, que dicha actividad física sea realizada en ambientes refrigerados o en horarios del día donde no haya no haga tanto calor. También este fenómeno de termosensibilidad nos limita la exposición al sol, porque hay pacientes que al ponerse al sol sube la temperatura corporal y también entonces reaparecen los hormigueos o los síntomas crónicos. Y sabemos que es muy importante 20 minutos de sol por día para que la vitamina D se active y ejerza su función inmunomoduladora. La vitamina D está disminuida en la esclerosis múltiple y ya hay mucha evidencia científica que indica que es muy importante mantener los niveles de vitamina D elevados para modular el sistema inmune, no solo por su efecto que ya conocemos hace años, que es el de fijar el calcio al hueso, sino también el efecto inmunomodulador de la vitamina D. Las buenas noticias es que, bueno, estos síntomas son totalmente reversibles, no empeoran la enfermedad, o sea, simplemente conocerlo porque un día de verano caluroso, bueno, sabemos que vamos unos minutos a una habitación con un aire acondicionado a 20 grados y los síntomas se van a atenuar o a desaparecer. También hay trabajos recientes donde se demostró que el enfriamiento previo a la actividad física, lo vamos a ver más adelante si hablamos de espasticidad, enfriarnos previo a una sesión de kinesioterapia o previo a una actividad física intensa, trae un beneficio duradero
varias horas. Entonces, una estrategia es sumergir una parte del cuerpo, las piernas hasta la rodilla, en agua a 20 grados y dejarlo sumergido unos 20 minutos, media hora, y eso actúa como un refrigerante, ¿no? A medida que la sangre va circulando, va bajando la temperatura corporal y da una mejoría realmente bastante inmediata que dura unas horas. Respecto a este tema, no solo el aumento de temperatura ambiental influye en la temperatura corporal, sino también cuando uno tiene fiebre, cuando uno come alguna comida muy caliente, y hay personas tan termosensibles que el solo hecho de tomar mate o alguna infusión caliente hace que despierten estos síntomas crónicos. Así que es para tener muy en cuenta, para aprender a conocerlo, y porque la mayoría de las estrategias que podemos utilizar para mejorar dependen de nosotros, de detectarlo y de tratar de atenuarlo. Bueno, otros síntomas que pueden aparecer en el transcurso de la enfermedad como síntomas crónicos son los síntomas urinarios, y el 90% de las personas que tienen esclerosis múltiple lo presentan, sea en la fase prodrómica, o sea, años antes de comenzar con la enfermedad, o en algún momento de la enfermedad. Acá puede haber una disfunción, sea en el almacenamiento de la orina o en la descarga. Puede pasar que cuando el individuo orina queda un resto, un residuo. Los síntomas que manifiesta son urgencia, los más frecuentes, ¿no es cierto? Urgencia miccional, frecuencia, e ir al baño y quedarse con sensación de seguir orinando. También es un problema a la hora de dormir, porque genera despertares nocturnos, entonces el sueño termina siendo no reparador y nos va a impactar en el desempeño durante el día, ¿no? En la fatiga, y bueno, y también la incontinencia urinaria. Los impactos que tiene es que interfieren en actividades sociales. Yo ahora me estoy refiriendo a síntomas de vejiga, pero en realidad todos estos síntomas crónicos interfieren en las actividades sociales, laborales, en la vida íntima de la pareja, y nos lleva a veces a un aislamiento social o a un retiro o a una jubilación anticipada, y por otro lado impactan en la calidad de vida por una disminución de la autoestima o por tener este miedo. Entonces son síntomas que tenemos que aprender a manejarlos. Esto válido para la fatiga, para la termosensibilidad. Siempre el abordaje debe ser multidisciplinario y transdisciplinar, y hay varios actores, varios especialistas: neurólogo, fisiatra, urólogo, psicólogo, kinesiólogo, terapista ocupacional, asistente social, otros profesionales de la salud. Y acá yo quiero detenerme un segundito, porque no es necesario que esté todo en la misma institución, porque muchos por ahí no pueden tener acceso. Hoy en día, gracias a todas estas conexiones que tenemos, nos podemos comunicar, neurólogos, fisiatras, psicólogos, telefónicamente o por videoconferencias, para atender en forma interdisciplinaria al paciente. O sea, no hay que estar bajo el mismo techo para poder trabajar de esta manera. Parafraseando a la doctora Fiol, que me gustó mucho el concepto, porque a veces uno cree que, bueno, tiene que ir a determinado lugar donde le van a dar todas las prestaciones, y es muy frustrante para el que no puede acceder porque su seguro de salud no lo cubre, o porque no tiene los recursos, o porque está en otro lugar alejado. Entonces es importante que esto del trabajo multidisciplinario se arme o se forme a medida. Yo, como neurólogo tratante, puedo atender a mi paciente, y mi paciente va a elegir el psicólogo
con quien él se sienta cómodo, porque sabemos que es muy importante el fenómeno este de transferencia o de sentirse muy cómodo con quien va a ayudarnos en los aspectos psicológicos de la enfermedad, y a lo mejor voy a hacer rehabilitación a un lugar que me queda cerca de mi casa para no hacer un desgaste energético excesivo. Entonces todos nos podemos comunicar, por teléfono, por mail, por video, o sea, lo multidisciplinario hoy en día es totalmente implementable sin necesidad de que estemos en una institución que nos dé todo. Puede pasar también que en esta institución donde nos atiendan nos encante o tengamos muy buen feedback con el kinesiólogo y por ahí con la parte, a ver, de terapia ocupacional no nos sentimos tan cómodos, preferimos que nos atienda otra persona. Acá lo importante es lograr una muy buena comunicación entre la persona afectada y quien está haciendo el manejo de algunos aspectos de su enfermedad o ayudándola. Por supuesto, bueno, hay tratamiento con medicamentos, nuevamente esto cada uno lo va a conversar con su neurólogo, porque los tratamientos medicamentosos a veces no están exentos de efectos indeseables. Entonces, la oxibutinina, la tolterodina, la imipramina y la desmopresina tienen indicaciones muy precisas. Ellas solas per se no van a solucionar el tema urinario. Por ejemplo, los inhibidores, los anticolinérgicos, como la oxibutinina, hacen que se posponga el deseo de orinar, pero bueno, no hay que excederse porque puede aumentar la frecuencia de infecciones urinarias. Por ahí está bueno, antes de tener una reunión social donde yo sé que tengo que tratar me voy a sentir molesto, digamos, si no tengo un baño cerca, bueno, puede ser una estrategia tomar esta medicación, y también medidas como un vaciamiento vesical antes de salir de casa. Eso se va viendo y se va ajustando a cada uno en particular. Los síntomas urinarios y otros síntomas, no solo los urinarios, se ven empeorados a veces porque tenemos algunas otras dificultades en la movilidad, o porque hay barreras arquitectónicas, o por el uso de ropa ajustada, por el uso de medicación, o por la ingesta de líquidos. ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, esto que decíamos, una evacuación programada, una cateterización intermitente en el caso de que haya una disfunción crónica y haya retención de orina, para impedir las infecciones urinarias, o por lo menos tratar de disminuirlas. Regular la ingesta de líquidos. Todos sabemos que tenemos que tomar agua, realmente nos va a ayudar para la termosensibilidad, porque el agua es una forma, el sudor es una forma de bajar la temperatura corporal, y regular esta ingesta, disminuirla no está bueno. Y lo que quería marcar acá es que fundamentalmente la frecuencia es lo que tenemos que cambiar, no la cantidad. Entonces, adoptar un esquema donde vamos a tomar los 2 litros de agua diario, pero en vez de estar tomando un traguito a la pasada, un traguito a cada rato, por ahí lo más interesante sería arreglarlo. Tomo un vaso con 250 mililitros a la mañana, o con 500 mililitros, otro al mediodía, otro a la tarde. Entonces el riñón va filtrando, y con esta distribución horaria también hacemos que la frecuencia de ir al baño sea menor, porque también no podemos dejar de ingerir líquidos. Es necesario para la fatiga, para la termosensibilidad, para evitar las infecciones urinarias, pero en una forma por ahí más ordenada. Evitar las bebidas irritantes. Esto lo puse con un signo de pregunta porque acidificar la orina
es controvertido, pero bueno, hay quienes toman arándano, en algún momento se indicaba la vitamina C, como para generar un medio hostil, que la orina sea ácida y no desarrolle tantos gérmenes, pero esto no está totalmente avalado. Y, por supuesto, técnicas de rehabilitación. La espasticidad es un síntoma crónico que persiste después de que hubo un daño motor. Es realmente uno de los más misteriosos en la esclerosis múltiple, muy molesto, y hay factores agravantes que hacen que este aumento del tono muscular empeore. Ellos son la infección, el aumento de la temperatura, lesiones en la piel, a veces el solo detalle de una uña encarnada puede aumentar la espasticidad o alguna lastimadura que tengamos en una pierna, usar medias apretadas, usar calzado inadecuado, ajustado, son todos estímulos que aumentan la espasticidad, pantalones ajustados, entonces es importante tenerlo en cuenta. Es un síntoma que no siempre es perjudicial, o sea, es una respuesta del propio organismo ante una lesión que hizo que perdamos la fuerza en una parte del cuerpo. El mismo organismo hace que esta espasticidad compense esa pérdida de fuerza que hay debajo. Entonces, el manejo debe ser muy cuidadoso, ya que si damos medicamentos relajantes, no solo nos va a empeorar la fatiga, nos va a empeorar lo cognitivo, sino que nos puede quitar toda esa espasticidad y la fuerza que quedó no va a ser suficiente para sostenernos de pie. Por lo cual hay que buscar un sutil equilibrio y algo de espasticidad cuando hay una pérdida de fuerza es beneficioso. Están los casos extremos donde la espasticidad es tal que, bueno, impide el traslado, impide que nos puedan ayudar, en ese caso sí. Hay tratamientos, yo acá considero que lo más importante es a nivel de la fisicokinesioterapia, hacer mucha elongación, relajación, se puede apelar al uso de medidas ortésicas, y acá cobra mucha importancia porque es muy termodependiente, la espasticidad aumenta muchísimo con el calor, entonces el enfriamiento previo al ejercicio, hacer ejercicios en ambientes refrigerados, y se han hecho también pruebas con enfriamiento local, con packs de gel fríos de la heladera, enfriando los distintos grupos musculares que se van a trabajar. Bueno, y fármacos también nuevamente hay para ayudar al manejo de este síntoma, que cada persona, bueno, lo tendrá que conversar con su neurólogo. En esta slide les quería mostrar, porque ya tenemos mucha evidencia de factores de riesgo que sí sabemos que influyen en forma negativa o que en el desarrollo de la enfermedad, en la progresión de la enfermedad, en el número de recaídas, y ya cuentan con suficiente evidencia como para ser considerados factores de riesgo. Uno es el tabaquismo, que durante años nosotros no desaconsejábamos el uso de tabaco. Hoy sabemos que esto genera un estado proinflamatorio, genera cambios en la microcirculación y empeora la evolución de la enfermedad. El virus de Epstein-Barr, que es un virus que causa la mononucleosis infecciosa, sobre todo haber padecido mononucleosis infecciosa en la adolescencia, es un factor de riesgo hoy reconocido. El déficit de vitamina D que comentamos anteriormente, el sobrepeso y la obesidad. Sobrepeso genera también un estado proinflamatorio en el cuerpo. Ya hoy se reconoce al tejido adiposo como un órgano metabólico y que también tiene sustancias propias específicas como la adiponectina, la leptina,
y es un factor de riesgo establecido en la esclerosis múltiple. Por lo tanto, fíjense que acá podemos tomar medidas activas, bajar de peso, dejar de fumar, bueno, respecto a la mononucleosis no demasiado, pero consumir vitamina D. Hay otros factores de riesgo que han demostrado también empeorar a la enfermedad, que es el uso excesivo de sal o el consumo de determinados alimentos. Y esta foto que está acá es de la microbiota, que está ahora muy actualmente intensamente estudiada. Entonces, para todos los síntomas en general, y ya en unos minutitos termino, lo importante es mantener un estilo de vida saludable. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a dormir la cantidad de horas necesarias, que el sueño sea reparador, tener una dieta, si bien no hay ninguna dieta que haya demostrado fehacientemente que es eficaz para la esclerosis múltiple, se sabe que la dieta mediterránea contribuye, porque tiene efectos antiinflamatorios y contribuye a mejorar la enfermedad. Cambios de hábitos dietéticos, sabemos que el consumo excesivo de carnes rojas o el consumo excesivo de hidratos de carbono no son beneficiosos. Entonces, si bien no hay una dieta específica, recomendamos que incluya vegetales, granos, legumbres, carnes blancas, sobre todo carnes de pescado tipo salmón, atún, que tienen un rico contenido en ácidos grasos de cadena insaturados, bueno, omega 3, omega 6, y eso aparentemente traería un efecto beneficioso. Dejar de fumar, incorporar el ejercicio físico como parte de la vida, como una rutina más. Los primeros tiempos por ahí nos va a dar fatiga, pero después eso mismo tiene un efecto que nos va a aumentar la tolerancia a la fatiga. Entonces, y por supuesto, mantener en movimiento, como siempre dice Cari, es mantenerse bien, ¿no es cierto? Dentro de las posibilidades de cada uno. El que no tenga secuelas motoras importantes, bueno, hacer una actividad física como caminatas. Yo últimamente estuve viendo un nuevo deporte que hay, que es la marcha nórdica, que es bastante completo y recomendable. Y en cuanto a las comorbilidades, que no estamos exentos, pero bueno, si hay obesidad, tratar de manejar este tema, lo mismo con la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la anemia. Y dos palabritas sobre la microbiota intestinal, que realmente, saben, son esos gérmenes que tenemos en el intestino, que son buenos, que nos ayudan. Son más de 100 trillones de microorganismos que colonizan nuestro intestino. Hay más de 1000 especies diferentes que codifican más de 3 millones de genes bacterianos, y podemos considerar como que tenemos un órgano microbiano inserto dentro de nuestro propio cuerpo. Y tiene una razón de ser. Esto tiene 150 veces más el número de genes que nuestro propio cuerpo. O sea, tenemos más genes de la microbiota intestinal que propios. Esto permitió evolutivamente dar características funcionales por los cuales no tuvimos que hacer una evolución nosotros en todo este espectro de tiempo, por los cambios de dietas y todos los cambios adaptativos que hubo. Es mucho más fácil que se vaya modificando nuestra microbiota que cambiar nuestra genética. Entonces, sobre esto se está trabajando mucho, es un área de mucho interés porque también es el primer contacto
donde el alimento entra al cuerpo y está representado el sistema inmune en toda la pared intestinal. Sería el primer encuentro entre antígenos, anticuerpos. Es un área apasionante y probablemente en futuro tengamos novedades. No hay ninguna indicación específica todavía. Bueno, y por último les quería presentar a mi equipo y agradecer mucho la atención y que podamos charlar un rato. Hola. Bueno, buenísimo. La verdad que cuando alguien tan académico puede explicar con palabras simples conceptos de una manera clara, es arte. Así que muchas gracias, doctora Geraldine. Por los que no la conocen, es especialista en enfermedades desmielinizantes, directora del Instituto de Neurociencias del Rosario, referente, digamos, regional sobre lo que es la investigación en esclerosis múltiple, así que un honor compartir esta jornada con Geraldine, y como es habitual, los invitamos a que hay algunas preguntas que aparecieron en el chat, que las vamos a leer, y si alguien tiene, ahí Karina está haciendo gestos, no sé si quieres hacer una pregunta o está saludando. No, pido la palabra, ¿me escuchan? Adelante. ¿Me escuchan? Adelante. Sí, Karina. Bueno, le quiero comentar a todos, buen día primero, ella es Hola. mi neuróloga, ella es la querida Geraldine Luetic, que tanto he hablado y tanto he comentado. Les comento, ella a mí me atiende hace 24 años, sabe muchísimo, muchísimo, y si hoy día yo me encuentro como me encuentro, es en gran parte gracias a ella. Así que hablen tranquilos y pregunten porque ella sabe un montón. Y espero que les haya gustado la charla. Yo sinceramente me siento muy orgullosa de que ella haya podido dar este momento y esta charla para todos. Gracias, Gerald. Gracias, Cari. Me querés mucho y yo a vos también. Muchísimo, muchísimo. Bueno. Dijo algo, Cari, que es muy interesante para aquellas personas que quieran volver a escuchar la charla. Está siendo grabada, así que en breve, cuando termine, digamos, esta disertación, la vamos a poder compartir en el canal de YouTube de la asociación, así que estén atentos también a ese tema. Bueno, yo primero quiero, darles la bienvenida a todos. Antes tuve un problema de micrófono que no se me escuchaba. Agradecerles a todos como siempre, que prendan las camaritas, así los puedo ver. Y bueno, agradecerle principalmente a la doctora Geraldine Luetic, porque es un día sábado, ella como médico, como personal de la salud, trabaja todos los días, y bueno, el sábado es el día de descanso, y ella totalmente ad honorem comparte esta charla para que ustedes puedan aprovechar y disfrutar y hacerle las preguntas que quieran. Así que, doctora, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Así Gracias. que vamos a las preguntas, las manejás vos, Pauli, desde el chat. Dale, arranco con una primera pregunta y ya veo que André, esperame un ratito, que comenzamos con estas que aparecieron en el chat y después te damos la palabra, ¿sí? Bueno, muy buen día, dice Sergio, para todos. Voy a Pilates y no lo disfruto, me cuesta mucho. ¿Qué podría tomar para el dolor de los isquiotibiales? Es lo que más me afecta desde que comenzó la enfermedad, es lo que más me molesta junto con la vista. Muchas gracias por la respuesta. No sé si tiene una respuesta, pero bueno, tus apreciaciones. Sí, seguramente charlarlo con tu neurólogo, con el fisiatra y con el kinesiólogo, pero primero, no lo disfruto mucho, me llama la atención, porque lo ideal es buscar qué actividad física puedas disfrutar y a la vez sea beneficiosa para vos. Así que si no es Pilates, por ahí replantearse qué otra cosa podemos hacer, no necesariamente eso. Y para el manejo de este tipo de síntomas,
Cuando no funcionan los analgésicos comunes, se puede también intentar la toxina botulínica, que se inyecta a nivel local y produce un alivio de la contractura muscular, que dura un tiempo, unos 6 meses, 3 meses, pero para eso, bueno, tiene que haber una evaluación del fisiatra que va a determinar si la inyección de la toxina en los músculos afectados te va a brindar o no un alivio. Eso lo tendrías que ver, pero sí hay una posibilidad terapéutica. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Sergio, ¿querías hacer un comentario? Que justo es la pregunta tuya. No, muchas gracias, doctora. Sí, me quedó ahí más o menos claro. Cuando dije de que no disfruto pilates en las sesiones, es por los mismos isquios, porque me tiran mucho los isquios tibiales. Por eso es que no la disfruto mucho. No disfruto, o sea, para mí es como si fuera una tortura, la verdad. Yo sé que para disfrutar el pilates, pero no lo disfruto por los isquios, me tiran mucho. Sergio, ahí habría que buscar alguna estrategia previo a cada sesión que hagas de pilates, elongar un poquito, buscar también el tema si pasa por espasticidad, a ver si también lo resolvés con enfriamiento de los grupos musculares. O sea, hay formas, así que sentite libre de manifestárselo a la persona que es tu coach y poder charlarlo con libertad para que te lo solucione, porque la idea es poder disfrutar también de la actividad que uno hace. Listo. Muchas gracias, muy amable. No, por favor. La solución. Bien. Marian Llevo el columpio y pregunta. hacemos aeropilates. Ahí Cari hizo un comentario. Cari tiene la solución, dice. Sí, le llevo el columpio y hacemos aeropilates. Ahí no le va a doler nada. Ahí se estira bien, todo, calculo yo. Hay que ver si se anima. Eso es otro tema. ¿Ah? Nada, pero yo creo que sí, yo creo que sí. Muy bien. Bueno, Cari, al final nos contás un poco de qué se trata este aeropilates, si querés. Marian dice, buenos días a todos, quisiera preguntarle a la doctora Geraldine si exigirme físicamente, mentalmente a nivel laboral, teniendo una gran fatiga, estoy en riesgo de tener un brote. Bueno, la fatiga no te va a dar riesgo de tener un brote, la termosensibilidad tampoco, pero sí te impacta en la calidad de vida. Entonces, hay que ver estas medidas de las que hablamos, algunas de ellas, redistribuir la carga horaria, lo que necesite por ahí más atención, hacerlo ni bien llegás, no sé si trabajás a la mañana, que el ambiente esté bien refrigerado, sobre todo en verano, viste, que haya un aire acondicionado. No te va a empeorar la enfermedad en sí. O sea, lo bueno es que son síntomas que nada, simplemente al estar exigiendo más o trabajando contra la fatiga, se manifiesta el síntoma. Ni bien uno vuelve a un estado basal de descanso o de enfriamiento, el síntoma vuelve a donde estaba. Esto es porque siempre queda, si bien pudo haberse reparado la mielina, queda con una interferencia ahí en la transmisión. No es como la compactación de la mielina previo al ataque, ¿no es cierto? ¿Puedo agregar algo, Geraldine? Sí. Y si estoy en un trabajo y tengo la posibilidad de poder compartirlo tanto con mis compañeros como con mi empleador, adelante. La esclerosis múltiple no es causal de despido y quizás necesito también empatía con mi entorno laboral para que, bueno, poder tomarme 5 minutos de descanso, ¿no? No sé, es una apreciación. El que pueda, digamos, poder compartir con esto en su entorno, no lo dude porque seguramente va a mejorar también la relación laboral. Claro. Bien, hagamos una cosa, le damos un poco la palabra a la audiencia y seguimos con el chat para que esto pueda generar también otro intercambio. André, vos habías levantado la mano, así que si querés desmuteate para poder compartir. Sí. Ay, André, se volvió a... Excelente.
Bueno, yo les quería comentar un poquito a la doctora, me gustó mucho la parte que ella habló, que a veces el mal control de los síntomas lleva, por ejemplo, que uno tenga que hacer un retiro laboral anticipado, que es lo que me pasó en mi caso. Yo el desconocimiento, cuando tuve todos los síntomas juntos, yo tengo una forma primaria progresiva, pero de pasar a caminar en el término de un año ya casi no pude caminar bien, y la verdad que fueron todos los síntomas juntos y tuve que decidir jubilarme. Por ejemplo, ahora yo estaría pensando, con todas las posibilidades de la tecnología digital, que uno podría retomar una actividad laboral en home office, por ejemplo, trabajando desde la casa. Yo hacía un trabajo administrativo, o sea que tranquilamente lo podía, si yo esto hubiera ocurrido en esta época, digamos, yo podría haber replanteado hacer un trabajo desde oficinista, digamos, desde la casa. Pero bueno, era mucho desconocimiento hace 10 años, realmente había un poco de desconocimiento sobre la enfermedad, y como vos planteaste, Paula, a veces en el entorno laboral uno molestaba a veces porque no te estaba pidiendo que no hubiera cosas tiradas en el piso, bueno, todas cuestiones, los baños estaban alejados, o sea, cuestiones que uno no sabía. Por eso es muy importante que se dé a conocer la enfermedad y también la vivencia de los síntomas, y bueno, y la doctora que nos da muchísimas opciones de tratamiento o cómo poder sobrellevar algunos de los síntomas. Básicamente yo ahora, bueno, soy usuaria de silla de ruedas, pero el problema más grave es la espasticidad. Yo lo que quería preguntarle a la doctora ahora en tiempos de pandemia, si ella sigue trabajando en el consultorio y si está la posibilidad de hacer consultas no presenciales. Sí, bueno, muy importante tu testimonio. Por suerte todo va cambiando, por suerte vamos habilitando nuevas vías de comunicaciones. Este año, el Día de la Esclerosis Múltiple, también centró su foco en eso, de comunicarnos, y coincidió con esto de la pandemia, que no nos quedó otra que echar mano de estos recursos valiosísimos que nos permiten que, aunque estemos lejos, nos podamos ver, nos podamos comunicar. A los médicos en general, no solo a mí, también nos llevó a reevaluar. Acá hay varios de mis pacientes que los quiero saludar a todos, y todavía, como primero pensábamos que era algo transitorio, no tomábamos demasiadas medidas, y ahora se viene empeorando. Estamos en Rosario y viste que está muy complicada la situación, así que lo presencial tratamos de minimizarlo por ahora, sobre todo mientras siga el aumento de casos, para no hacer circular a nuestros pacientes y también para preservarnos, pero sí intensamente trabajando en forma telefónica. Ahora vamos a incorporar el tema de los videos también, no solo yo, todos los colegas, ¿no?, que estamos en esto. Tenemos muchas reuniones. Y bueno, estos espacios yo creo que, bueno, felicitar al CEM por su intenso trabajo y este tipo de iniciativas que nos acercan, no nos hacen sentir tan lejos. Gracias, Andre. María Laura, vos querías hacer una consulta también usando la palabra adelante. Desmuteate el micrófono. Escuchamos a María Laura y después seguimos con algunas preguntas que están en el chat. Bueno, buenos días, doctora, buenos días, compañero. Hola, Su, hola, Caro. Estuve escuchando muy atentamente todo lo que usted comentó y quería hacerle una pregunta dividida en dos. El tema de la vitamina D, le explico, yo soy de Ushuaia, Tierra del Fuego, abajo de todo el mapa. No tenemos casi luz solar, poco sol, nada. Mi médico nunca me dio vitamina D. O sea, yo sí, desde que nacieron mis hijos, yo tengo 51 años. Todos los años les daba las gotitas, como era correspondiente, pero yo con el tema de la esclerosis no.
Y acá creo que es importante, porque acá no tenemos, o sea, no tenemos luz solar, no tenemos sol. Claro. Y con respecto al calor, por ejemplo, acá en Tierra del Fuego hace mucho frío y tenemos un clima seco, eso es lo bueno, entonces por ahí no lo sentimos tanto, pero adentro de los ambientes de las casas tenemos todo calefacción. Entonces, por ahí yo estuve unos años viviendo en Córdoba y realmente me sentí bien, y vos decís, ¿cómo puede ser que en Córdoba hace calor y vos te sentías bien y acá no? Pues yo me la pasaba en la pileta, entonces no sentía el calor. Pero Claro. acá en casa sí lo siento. Bueno, muy interesante el planteo y las preguntas. Quería comentar algo, en lo de la termosensibilidad yo lo refería al calor porque se da en el 80%, pero Sí. hay estudios recientes que indican que también este fenómeno se da en el 20-30% de las personas, la sensibilidad es al frío, o sea, no necesariamente al calor, puede ser al calor, puede ser al cambio brusco de frío, supongamos venimos en días templados y de golpe empieza a hacer un calor agobiante, y hay muchas otras variables meteorológicas que están interferenciando, pero que no fueron estudiadas. Yo leí un trabajo muy interesante de una persona en el mundo, yo no sé si es de Inglaterra, él es meteorólogo y él con sus conocidos de esclerosis múltiple hizo como una encuesta y llegó a la conclusión por fórmulas que aplican ellos de la influencia del punto de rocío en la esclerosis múltiple. Y el punto de rocío me parece un tema interesante porque ahí vos tenés en cuenta distintas variables. Está la humedad, está la temperatura ambiente, entonces, y la presión atmosférica. Lo que uno lamentablemente no se ha estudiado tanto, todos sabemos que existe, todos sabemos que impacta, pero bueno, no hay estudios científicos, muy poquitos, respecto al tema de la sensibilidad a qué variable. Yo, por mi experiencia en estos años, sí les puedo contar que más que el calor, la humedad y la baja presión atmosférica o el cambio brusco de mucho frío, de mucho calor a que haga mucho frío, Claro. Gatilla la aparición de estos síntomas que repetimos, no es que va a empeorar, después se van a ir, pero al sistema nervioso le cuesta más adaptarse a esto. Si después las condiciones climáticas se sostienen en el tiempo, nos terminamos adaptando. Bien. Pero bueno, el otro tema que me habías preguntado de... vitamina D. Sabemos que la enfermedad, y esto ya hace mucho se sabe, se manifiesta más a medida que nos alejamos de la línea del Ecuador hacia los polos. En zonas más frías, más templadas, mayor cantidad de casos. Un grupo de investigadores de acá de Argentina hicimos en el año 2000-2001 un trabajo en terreno para ver la prevalencia de la esclerosis múltiple en la Patagonia. Nos dividimos en grupos de A2, estuvieron los referentes, grandes referentes, el doctor Cristiano, la doctora Carrá, el doctor García, Jorge Correale, Mario Melcon, Fernando Cáceres, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, todos los referentes, nos dividimos y fuimos a distintos puntos en el sur. Y a mí no me tocó Ushuaia, yo fui a Río Gallegos. ¡Qué lástima! Fui a Río Gallegos y hicimos un trabajo para relevamiento de personas con el diagnóstico para ver si en Argentina teníamos ese gradiente que tanto describen en el hemisferio norte. Y en esa época eran migrantes como vos, que vos decís que sos de Córdoba. No, yo soy fueguina, pero me fui cuando bueno. Me encontraron la enfermedad, viajé a Córdoba a atenderme. Bueno, no, porque lo que nos encontramos en ese momento es que no había tantos nacidos y criados, tantos NICs. O sea, entonces las personas que tenían la enfermedad no reflejaban la condición ambiental de ahí, porque ya se habían ido a vivir al sur de adultos, y entonces los factores ambientales que pudieron influir eran los de la zona centro del país. No, yo soy de acá.
bueno, y eso llevó a descubrir una de las cosas, que la vitamina D está muy baja en niveles de insuficiencia en las personas Sí. con esclerosis múltiple. No hay un consenso sobre qué dosis suplementar todavía, pero sí sabemos que está bueno suplementarla. Bueno. Y no sirve solamente suplementarla, sino que como la vitamina D se activa en la piel bajo el influjo de la luz solar, hay que tomar 20 minutos de sol por día, lo que puedas, en el momento que puedas. Doctora, hace Pero una semana está nevando acá. bueno, y charlalo con Sí. tu neurólogo, que seguramente te va a dar el suplemento. Y aparte, más allá de la enfermedad, por vivir en esa zona estaría No, sí. bueno. Uno se preocupa por los chicos, pero por uno no. Y una cosa Y bueno, más rápida. Usted habló también de los síntomas invisibles. Yo le comento que cuando a mí me encontraron, me la diagnosticaron en el 2012, yo ya tenía 13 placas cicatrizadas del otro lado del cerebro, o sea, del lado izquierdo. O sea, yo cuando me claro. diagnosticaron ya era tarde, o sea, calculo que toda la vida tuve No, esclerosis no, 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 múltiple. no pasa por tarde o no cargues con eso, porque el tema en realidad es que la enfermedad, cuando uno llega al diagnóstico ya hay más de una lesión y son lesiones viejas, a todos les Claro. pasa. De hecho, ahora, hace pocos años, se describe la nueva entidad que es el síndrome radiológico aislado. Y uno de los expertos reconocidos a nivel mundial, a mí me gustó mucho un artículo que leí de él, que plantea la esclerosis múltiple como un continuo de los factores de riesgo, va a una etapa donde tiene todo esto que ahora, recién ahora vamos a categorizar como pródromo, como que nos está anticipando que va a pasar algo, no sabemos qué, son todos síntomas difusos, como pasa en otras enfermedades autoinmunes, como pasa en la enfermedad de Parkinson. Siguiendo esos modelos, se empezaron a preguntar qué pasa 10 años antes de tener la enfermedad. Y se encontraron que los pacientes habían ido más al médico, sin Sí. haber tenido todavía síntomas, habían ido más al médico, más consultas dermatológicas, más prevalencia de anemia, más prevalencia de depresión. Entonces, todo esto nos está ubicando en que, bueno, es como un iceberg, cuando aparece la punta, abajo ya hay un gran bloque de hielo, Sí. mucho más ancho y amplio, y bueno, yo quiero transmitir la tranquilidad de que todos los que estamos trabajando en esto y también gracias a las asociaciones que apoyan a ustedes, a nosotros, se está estudiando mucho, a todos nos compromete, todos tenemos la necesidad de saber más y estamos trabajando intensamente, y sobre todo los neurólogos de Argentina, mis colegas que estamos en esta área, en forma también coordinada. Hay ahora un registro nacional también para ver cómo se comporta la enfermedad en nuestro país. Este tipo de actualización de datos a la que se refería Paula es importantísimo, porque muchas veces las asociaciones colaboran enviando cuestionarios y a nosotros nos sirve para estudiar determinado factor y sacar Claro. algunas conclusiones. Así que pero no sientas que lo ideal, No, bueno, no, sí, no. tiempo es cerebro, pero no tenías cómo enterarte, y a No. muchos le pasa. Bueno, muchas Y de gracias, doctora, por sus respuestas tan claras que uno las puede entender bien. Muchas gracias. bueno, un gusto, un beso grande. Gracias. Lo dije antes, poder compartir tanto conocimiento con palabras simples verdaderamente es un arte. Exacto. Acá hay una pregunta, pide disculpas. Analia dice, ¿qué es una dieta mediterránea? Y antes que conteste la doctora, cualquier pregunta que surja, por más simple que les parezca, háganla, porque queden con dudas. Así que acá estamos todos para aprender. Geraldine. Bueno, sí, la dieta mediterránea es la dieta europea, sobre todo en España, incluye mucho marisco, pescado, vegetales, aceite de oliva, hay, bueno,
en los equipos multidisciplinarios tenemos que incluir nutricionistas también, ¿no es cierto? Porque ahora todo este tema, si bien no hay ninguna dieta, todo lo que sea dieta saludable ayuda. Un tema muy, muy interesante que presentaron en el fin de semana pasado, fue, por ahí no sabemos bien qué dieta, pero sí ya sabemos que puede llegar a ayudar y hacer bien. Y sí está todo esto que tenga omega 3 y omega 6, ahí tenemos los frutos secos, el aceite de oliva, la palta, vegetales, también por el tema de síntomas crónicos, el que tenga problemas de constipación, de las fibras es importante incluir, y tratar de, no digo suprimir del todo, pero sí las carnes rojas, disminuir un poco el consumo, porque un trabajo muy interesante que publicaron, todavía hecho en ratones, no fue probado en humanos, pero parecería que las dietas con restricción de metionina mejorarían en la esclerosis múltiple. La metionina está mucho en la carne de vaca, en la carne de venado, de cordero, en el pollo hay también en menos cantidad, y hay toda una movida ahora de dietas paleolíticas. Yo no soy nutricionista, pero bueno, te cuento un poquito lo que las dietas paleolíticas enfocan justamente en esto, hay una que evita directamente las carnes, pero yo digo, no hay que ser extremista porque ninguna dieta demostró total eficacia. Sí, incluir todo lo que tenga omega 3, aceite de hígado de bacalao, aceite de oliva, todo esto que nombramos recientemente. Huevos puede ser, hay una de los estudios demostró que estas dietas paleolíticas mejoraban la fatiga, mejoraban el deterioro cognitivo relacionado a la fatiga y mejoraban la marcha en el que tenía alguna dificultad en la marcha. O sea, todo lo que sea dieta, que no incorporemos tanta sustancia que nos lleve a un estado proinflamatorio, nos va a hacer sentir mejor. Entonces, ¿qué nos lleva a un estado proinflamatorio? Bueno, las grasas, las comidas muy compuestas, ahí yo había puesto una hamburguesa grandota, bueno, la comida chatarra, todo ese tipo de cosas, el exceso de hidratos de carbono. Tenés, Pauli, si no sigo yo. Acá Sergio de Córdoba nos pregunta, ¿qué opinión tiene al respecto? A ver, o me pasé... bueno, Sandra, creo que ya respondió recién la doctora sobre el tema de omega 3 y el curcuma, o Q10, o Q10. Sí, lo había espiado, por eso de paso hablé. Bueno, Sergio nos pregunta qué opinión tiene respecto al consumo de fármacos para mejorar la marcha, tipo Datizic o Silobe. Bueno, ese fármaco que es la fanpridina, justamente demostró efectividad en la mejoría de la marcha. Sobre ese fármaco sí tenemos un estudio concreto hecho, mejora el tiempo de la marcha, mejora las distancias, y bueno, hay que tomar algunas medidas, como el test de los 7,5 metros, que es el de los 25 pies, y hay, digamos, un rango de EDSS, que es la escala de discapacidad que utilizamos, en el cual el impacto se ve mejor, pero sí hay probada eficacia con la fanpridina. Bueno, Edgardo nos pregunta, esto yo creo que es más para un psicólogo. Dice, buen día doctora y grupo, ¿cómo hago para sacarme la fiaca, el mal humor que ni yo me aguanto? Lo padecen todas las personas que están a mi alrededor. Bueno, acá tenemos psicólogas en el auditorio, que yo conozco a una que estaba por ahí, pero bueno,
Son síntomas que acompañan a la enfermedad por todo este bagaje de molestias que uno a veces siente. Sí, realmente acá, primero, yo creo que saber y conocer lo que a uno le está pasando tranquiliza bastante, poder tener una vía de comunicación y diálogo con el neurólogo, buscar apoyo, apoyo familiar, apoyo psicológico, te va a ayudar, porque a veces uno solo, aunque quiera, no puede. Suponte, si vos tenés una persona que está depresiva, vos le decís, bueno, pone voluntad, no va a poder poner voluntad porque es lo que le falta, ¿no es cierto? Entonces ahí, bueno, sí, buscar una ayuda en un profesional va a poder ayudar. A veces es para acomodar determinadas cuestiones eh, realmente y poder seguir adelante. Bueno, acá Natalie nos pregunta, buenos días, ¿el estrés puede producir o predisponer un brote? El estrés es un factor que empeora todo, todo. O sea, eh, hay pocos trabajos científicos publicados, pero sí el estrés puede ser un gatillante. Yo te voy a contar desde mi experiencia, yo hace 27 años, o sea, sí, 27 años que atiendo esta patología, personas que tienen esclerosis múltiple y a través de todos los tiempos, porque para nosotros es un continuo aprendizaje y estudiar, porque poco se sabía y cada vez se va sabiendo más, no teníamos nada y ahora tenemos un montón de posibilidades. Sabemos que hay que tratar a los pacientes en forma muy temprana, que por ahí 20 años atrás teníamos que esperar a que haga un segundo brote. Ahora con los nuevos criterios se adelantaron los tiempos del diagnóstico y nos permite tener, bueno, todo ese camino lo vamos caminando codo a codo con nuestros pacientes. Y yo lo que vi es que muchas veces fue el gatillante de la enfermedad. O sea, un gran estrés, sea perder un trabajo, sea perder a la pareja, o sea, un fallecimiento de un ser querido, una mudanza, un estrés lindo a lo mejor, qué sé yo, lograr un viaje soñado, que uno había estado esperando mucho. Todo eso en algún punto debe generar algún cambio inmunológico que puede gatillar. No es la causa, no es la causa de la enfermedad, pero sí se vio que el estrés tiene impacto. Entonces, en las personas que tienen esclerosis múltiple hay que tratar de manejar todos los factores que puedan generar estrés. Yo sé que en el país que estamos y en los momentos que estamos es difícil, pero manejando eso siempre va a ir todo mejor. No solo en la esclerosis múltiple, en la salud y en la enfermedad y en cualquier enfermedad el estrés siempre tira para abajo. Bueno, Sebastián dice, yo estuve realizando un protocolo de altas dosis de vitamina D. Me fue muy bien, pero lo dejé porque empecé con vómitos. Mi pregunta es, ¿cómo recomienda consumir la vitamina D? Bueno, como comentaba antes, no hay un consenso, no hay un acuerdo de cómo. Yo, en lo personal, a mis pacientes se las indico en forma sostenida, le doy suplementación diaria, en gotas por día, pero la mayoría utilizan frasquitos de estos que se usan para prevenir la osteoporosis, que vienen unos frascos bebibles, una ampolla por mes con 100.000 unidades. No hay un consenso de cuánta cantidad o cómo, cada uno lo va dando, por eso lo va charlando cada uno con su neurólogo, que siempre y cuando se suplemente, y más importante que tomar la vitamina es que esa vitamina se active. Entonces los días que tenemos un rayito de sol, ir al sol en un horario que no sea un horario peligroso, porque si no los dermatólogos nos van a sacar corriendo, que sean horarios permitidos, digamos, antes de las 10 de la mañana, después de las 4 de la tarde, 20 minutos. Con 20 minutos se producen 10.000 unidades de vitamina D en el cuerpo. Y uno solo con la dieta, en los lácteos, huevo, en la carne hay vitamina D,
Entonces, la podemos suplementar, es importante suplementarla, pero también acompañarla del sol, porque si no, no está activa, no cumple mucho su rol. Bueno, creo que ya para Sandra pregunta, una buena guía nutricional es el protocolo WALS. Creo que ya lo respondió cuando habló de las dietas. Sí, el WALS es más permisivo, es el que admite lácteos y huevos. Yo la verdad que mucho de dietas no, o sea, estoy aprendiendo a interiorizarme ahora, pero supongo que los nutricionistas van a adquirir un rol importante en el equipo multidisciplinario a partir de ahora, porque es un área donde se está focalizando bastante la investigación, en eso, en lo de la microbiota, tomar probióticos, prebióticos. Entonces los nutricionistas van a tener un lugar preponderante en este área, ¿no es cierto? Bueno, Sergio de Córdoba dice, que no es el Sergio que tenía problemas en los isquiotibiales. Mi prima hermana, mi hermana y yo tenemos esclerosis múltiple. ¿Realmente no es hereditaria o predisposición genética? No es, o sea, cuando uno dice no es hereditaria, se refiere a que no sigue los patrones de herencia mendelianos, que son los que decimos, bueno, lo tuvo mi papá, mi mamá, mi abuelo, lo voy a tener. O sea, no sigue esos patrones. Pero sí hay genes involucrados, pero son más de 200 genes involucrados. Y la esclerosis múltiple familiar está descrita en un 10%, o sea que un 10% de las personas con esclerosis múltiple pueden tener estas formas familiares donde seguramente varios genes van a estar involucrados. Ya te digo, son más de 200 genes. No es hereditaria, porque se hicieron estudios en gemelos y en mellizos y con padres, hijos, y realmente el riesgo de tener la enfermedad es un 2,5% más. Si tenés algún miembro de la familia afectado, va variando, si es tu papá, si es tu hermano, pero en gemelos que comparten toda la genética, si uno está afectado, el otro también tendría que estarlo si fuera una enfermedad genética. Pasa a veces que en las familias se comparten factores ambientales, todo eso es un área muy apasionante, estamos investigando mucho. Yo creo que en algunos casos sí la predisposición genética, pero con eso solo no basta, y a veces en las familias se comparten estos factores ambientales que también, pero las formas familiares están descritas y son un 10%, no hereditaria sí directo. Por Bueno, eso no sé si quedó claro, pero... no sé, Sergio, no sé si querés tomar, abrir tu micrófono y... ¿Se escucha? Buen día. Sí, buen Hola. día, Sergio. Buen día, doctora. Buen día a todos. Sí, digamos, hablando de genes y demás, obviamente para la persona común por ahí no comprende. Todos los neurólogos me explican más o menos lo mismo, pero realmente es curioso, ¿no? Y porque no todos, digamos, hoy la ciencia no tiene 100% de una respuesta concreta, ¿no? Sobre todo, mi preocupación es que yo tengo hijos y mi hermana tiene hijas, o sea, tenemos una gran incógnita de qué puede pasar qué le puede pasar a nuestros hijos o cómo podemos prevenir mediante estudios preventivos. No sé usted qué me puede recomendar desde ese aspecto. Sí, Sergio, muy interesante tu pregunta. Mira, no tenemos marcadores, sí se están encontrando algunos genes involucrados y bueno, yo creo que en los años próximos sí se va a ir sabiendo más y vamos a poder saber quién tiene más. Se está trabajando mucho en factores de riesgo. Tal vez forma de prevenir, si se quiere, es esto de decir, bueno, una dieta equilibrada, una vida saludable,
pero no hay una respuesta todavía para ver cómo se previene, porque seguimos considerando que es azaroso. O sea, yo tengo muchos pacientes que tienen a su papá, o tienen hermanos, o tienen primos, a veces son primos, o a veces familiares más alejados, lo que nos hace pensar que no es un patrón de herencia estricto. O sea, puede pasar, pero es menos probable que si la enfermedad fuera 100% hereditaria o 50% hereditaria, como se ve en una corea de Huntington o en una enfermedad que es transmisible. La esclerosis múltiple no categoriza. Entonces, los factores de riesgo los vamos conociendo: déficit de vitamina D, entonces, bueno, nada, vida al aire libre, sol, dieta que contenga, evitar la obesidad, porque la obesidad es un predisponente también, un factor de riesgo, y en estos años es todo muy, muy acelerado, muy dinámico, se está estudiando mucho, y creo que sobre sí donde podemos actuar es en estos factores de riesgo. Lo genético está, y va a seguir estando, pero lo ambiental es lo que sí llegamos a modificar. Nuestro equipo está trabajando mucho en eso, de hecho estamos haciendo encuestas. Pasa que en estos trabajos necesitas un número importante de personas que respondan y un grupo control. El control en general uno busca que sea la pareja de la persona afectada, porque es de la misma edad, de la misma, del mismo ambiente, y estamos por un par de observaciones haciendo trabajos de qué otros factores, porque a lo mejor después podemos decir, bueno, un pool, en esta persona se juntó que recibió, por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla y tenía baja la vitamina D y tuvo mononucleosis en la infancia. O sea, tampoco es un factor de riesgo. Y venía de base con la predisposición genética. Es muy complejo, pero te digo que no hay al día de hoy todavía un marcador puntual, y no creo que lo haya a nivel genético. A nivel genético no, porque no es, la enfermedad no es genética, hay una predisposición. Muchas gracias, doctora. No, de nada. Bueno, acá Sandra nos dice que, bueno, que ella da fe del estrés, fue mi camino hasta llegar a la esclerosis múltiple. Hoy tengo 52, empecé el tratamiento por estrés a los 23. Acá Natalie nos pregunta, yo además soy celíaca, ¿tiene relación con la esclerosis múltiple? Sí, eso se está estudiando últimamente, relación entre enfermedad celíaca y daños a la mielina y desmielinizantes. No tenemos conclusiones, pero sí puede haber una relación entre esto. De hecho, a veces las autoinmunes coexisten, y también tienen algunas cosas en común. Lo que varía a veces es el blanco del ataque. En el caso de la esclerosis múltiple, el target es la mielina. En una artritis reumatoidea, el blanco de ataque pasa a ser el tejido articular. No quiere decir que sean iguales, es complejísimo el mecanismo del daño, que no conocemos por completo, pero sí, se está estudiando ahora la asociación, por todo esto que te digo, de la microbiota intestinal, del tipo de dietas. Fíjense que la mielina se forma en el sistema nervioso central a partir de ácidos grasos, no de grasa, de ácidos grasos que van circulando en la circulación general. El colesterol forma un 80% de la mielina y es el que un poquito dirige la batuta, dice cuánto se pliega la mielina, qué grosor tiene, hasta dónde la hago crecer. Bueno, y esa mielina se forma a partir de ácidos grasos que el astrocito toma. El astrocito es otra célula de sostén del sistema nervioso. Toma con un bracito de la circulación cuerpos cetónicos, los lleva para adentro, se los pasa al oligodendrocito, y el oligodendrocito fabrica un colesterol exclusivo del sistema nervioso central, que no es el mismo que es el que medimos en periférico, porque ese lo fabrica el hígado a partir de glucosa. Por eso creo también que no está tan errado el tema este de las dietas, que bajan un poco la glucosa, y sí
aumentan los ácidos grasos de cadena ligera porque es otra vía metabólica la que actúa y hay más disponibilidad de cetonas. Entonces, como la mielina, sea para formar mielina o para reparar, se forma con la cetona, le estamos dando más sustrato. Estoy hablando desde lo hipotético, ahora hay 2 ensayos en curso, uno de dieta cetogénica, porque también ponerse una dieta estricta no está bueno, el cuerpo necesita un equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, pero una dieta que siga esos lineamientos sin interrumpir del todo la glucosa. Esto sería bueno por ahí que lo aborde algún nutricionista que esté más relacionado, porque... Bueno, vamos a tomar en cuenta sus consejos, doctora, y bueno, veremos a ver si encontramos a algún nutricionista que nos hable de esto. Vanessa nos dice que durante muchos años padeció de obesidad y quiere saber si esta enfermedad pudo ser la causante de la esclerosis múltiple. Bueno, no, es un factor de riesgo, o sea, en el que tiene esa predisposición, que nunca sabremos por ahora cuál es. La obesidad es un factor de riesgo. Haber sido obeso en la infancia o en la adolescencia, sobre todo, demostró firmemente que aumenta el riesgo de tener esclerosis múltiple. Aún así no es la causa, porque si no todas las personas obesas tendrían esclerosis múltiple, pero lo que pasa con la obesidad es que promueve un estado proinflamatorio en el cuerpo, y acá lo que justamente daña la mielina es el sistema inmune, o sea, la inflamación, y nosotros lo que buscamos es que el sistema inmune esté controlado, no actúe de más, no se vaya a un exceso de atacar lo propio, que se limite a defendernos de agentes externos, de virus, de bacterias, pero que no nos ataque lo propio, que no se confunda. Y la sal, la obesidad, el estrés, todo eso hace que el cuerpo aumente su alerta, su sistema inmune esté más reactivado y puede entonces gatillar en una persona predispuesta a este tipo de enfermedades. Por eso consideramos factor de riesgo y no causal. La causa es muy compleja. Bueno, acá tenemos un visitante desde México. Yo creo que Alex, no sé si podés prender la cámara. Es una pregunta muy personal que no sé si la doctora la podrá resolver más a tantos kilómetros de distancia, que es que bueno, que él es un hombre de 34 años y ha sido diagnosticado de esclerosis múltiple, con sospecha de primaria progresiva, y que al principio tuvo problemas con la marcha, y hoy se suman hormigoneos en las manos, y bueno, lo que quiere es algún consejo en el inicio de esta enfermedad. No sé si, porque bueno, es un caso clínico, no sé, doctora... No, Alex, te quería contar que, sí, Alex, en México tienen excelentes especialistas en esclerosis múltiple, o sea, y también hay asociaciones de esclerosis múltiple que te pueden vincular con alguien que pueda hacer el manejo. Como palabras así en general, hoy tener este diagnóstico hoy es... tenemos buenas noticias, acaban de aprobar el primer fármaco para las formas progresivas primarias, entonces sí que te contactes con algún experto en esclerosis múltiple de tu país, que sí los hay en México y muy buenos, y estamos siempre en contacto los neurólogos latinoamericanos, para ver si te puede empezar a hacer algún tipo de tratamiento para no perder el tiempo. Estás en un momento ideal para empezar un tratamiento preventivo de fondo, modulador de la enfermedad. Así que, y en tu país está accesible también. Sí, sí. Bueno, cualquier cosa te comunicas con Alcem y nosotros te pasamos los datos de las asociaciones de México. Bueno, después palabras de agradecimiento, doctora, de una charla excelente. Dice que una paciente nos dice que brindemos con el mate a la distancia, María Laura de Ushuaia.
Así que bueno, brindamos a la distancia, estamos todos con el mate. Así que, bueno, nos sacamos la foto final, despedimos con la doctora y después la despedimos para ya liberarla. Agradecerle profundamente la charla, excelente, en breve ya va a estar en las redes. Y bueno, agradecerle de que bueno, la colaboración de ella es totalmente ad honorem para el CEP. Así que, bueno, sacamos la foto, nos ponemos todos saludando, sonriendo, a ver, con el mate. A ver, minutito, que sacamos una, vamos a la otra pantalla. Perdonen, pero están arreglando, no sé si sienten ruido de fondo. A ver, todos de vuelta. Así que bueno, gracias doctora, gracias a todos los que participaron. Gracias, doctora. Bueno, yo quiero agradecerles la invitación y también vi ahí entre los asistentes, también saludarlos a todos, agradecerles. Hay muchos pacientes míos, les mando un beso, los quiero mucho. Beso, Gerald. Y nos vemos así, lindo verlos. Y a los que no conozco también, hermoso compartir este momento en unos tiempos tan especiales como nos toca vivir. Así que siempre es un gusto colaborar con ustedes, Susana. Paula, también te quiero agradecer, Cari, que ahora es miembro de la comisión, representando a los pacientes, y que sigan los éxitos, que sigan con la gran obra y el inmenso crecimiento que tuvieron en todos estos años de tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta lucha, y que no ha sido en vano. La verdad que un abrazo muy grande, cuenten conmigo y felicitaciones a ustedes también. Gracias, doctora. Le aplaudimos. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Gracias de corazón, doctora. Gracias. Bueno, nos vemos Saludos pronto. a todos. Muchas gracias. Chao. La doctora está en nuestros centros de referencia, en neurociencia, sino también está neurociencia de Rosario, pero bueno, cualquier cosa se contactan con Cari, que es paciente de la doctora. Y bueno, igualmente vamos a seguir trabajando. Sí. Pauli, ¿se me fue o...? Estoy acá. Tuve un problemita con el audio antes, pero pasó. Recomendar que en la revista de este mes, que salió publicada, hay un artículo de la doctora Geraldine sobre la prevalencia de personas con esclerosis múltiple en la provincia, digamos, de Santa Fe, y ahí también el que quiera puede tomar, porque están los datos del centro de Rosario, así que también es otro modo que la pueden contactar a la doctora. Bueno. Hermosa jornada del día de hoy. Les quiero decir,